Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Segunda parte, 1. Yonville-les-Bains, así llamado por una antigua abadía de capuchinos cuyas ruinas ya no existen, es un pueblo grande a 8 leguas de Rouen, entre la carretera de Abbeville y la de Beauvais, al fondo de un valle que riega el Rieule, riachuelo que desagua en el Andelle después de haber movido 3 molinos cerca de su desembocadura, y en el que hay algunas truchas que los chiquillos se entretienen en pescar con caña los domingos. Se deja la carretera general en la Boissière y se continúa por terreno llano hasta el alto de la cuesta de Les Leux, desde donde se divisa el valle. El río que lo atraviesa lo divide como en 2 comarcas de distinta fisonomía. Todo lo que queda a la izquierda son pastizales, todo lo que queda a la derecha, tierras de labor. Los prados se extienden al pie de un anillo de colinas bajas para unirse por detrás a los pastos del país de Bray, mientras que, por la parte del este, la llanura, ascendiendo lentamente, va ensanchándose y muestra, hasta donde alcanza la vista, sus rubios campos de trigo. El agua que corre a orillas de la yerba separa con una raya blanca el color de los prados y el de los surcos, y el campo parece así una gran capa desplegada, con un cuello de terciopelo verde ribeteado por un galón de plata. En el confín del horizonte, cuando se llega, uno tiene enfrente los robles del bosque de Argueil, junto con las escarpaduras de la cuesta de Saint-Chan, surcadas de arriba abajo por largos regueros rojos y desiguales, son las huellas de las lluvias, y esos tonos de ladrillo, que destacan como delgados hilillos sobre el color gris de la montaña, proceden de la cantidad de manantiales ferruginosos que corren lejos, en la comarca circundante. Estamos en los confines de Normandía, de Picardía y de la isla de Francia, comarca bastarda cuyo lenguaje carece de acento como el paisaje carece de carácter. Es ahí donde se elaboran los peores quesos de Neufchâtel de todo el distrito, y, además, la labranza es costosa, porque se precisa mucho estiércol para abonar esas tierras poco consistentes, llenas de arena y de piedras. Hasta 1835 no había ninguna carretera practicable para llegar a Yonville, pero hacia esa época se hizo un camino de gran vecinalidad que une la carretera de Abbeville a la de Amiens y sirve algunas veces a los carreteros que van de Rouen a Flandes. Pero Yonville-les-Bains ha permanecido estancada a pesar de sus nuevas salidas. En lugar de mejorar los cultivos, siguen aferrados a los pastos por más devaluados que estén, y el perezoso pueblo, apartándose del llano, ha continuado con su expansión natural hacia el río. De lejos se le ve echado en la orilla como un pastor de vacas que duerme la siesta junto al agua. Al pie de la cuesta, pasado el puente, arranca una calzada plantada de tiemblos jóvenes que conduce en línea recta hasta las primeras casas de la población. Están rodeadas de setos, en medio de corrales llenos de edificaciones dispersas, lagares, carreterías y destilerías de aguardiente, diseminadas bajo frondosos árboles de cuyas ramas cuelgan escaleras de mano, varas y hoces. Los techos de bálago, como gorros de piel calados sobre los ojos, descienden hasta la tercera parte aproximadamente de unas ventanas bajas cuyos gruesos cristales abombados están provistos de una concavidad en el centro, a la manera de los culos de botella. En la pared de yeso, que cruzan en diagonal unos travesaños negros, se apoya a veces algún peral raquítico, y las plantas bajas tienen en su puerta una pequeña cancela giratoria para defenderlas de los polluelos, que van a picotear en el umbral migas de pan moreno empapado en sidra. Sin embargo, a medida que los corrales van estrechándose, las viviendas se acercan y los setos desaparecen, un manojo de lecho se balancea bajo una ventana en la punta de un palo de escoba, hay una fragua de herrador, y a continuación un taller de carrero con 2 o 3 carretas nuevas fuera, invadiendo el camino. Luego, al otro lado de una empalizada, aparece una casa blanca a continuación de un anillo de césped adornado con un amor que se lleva un dedo a los labios. A cada lado de la escalinata hay 2 jarrones de hierro colado. En la puerta brillan unas placas de metal, es la casa del notario, y la mejor de la comarca. La iglesia está al otro lado de la calle, 20 pasos más allá, a la entrada de la plaza. El pequeño cementerio que la rodea, cerrado por una tapia de mediana altura, está tan lleno de tumbas que las viejas piedras a ras de suelo forman un enlosado continuo, donde la yerba ha dibujado espontáneamente unos rectángulos verdes regulares. La iglesia fue reconstruida de nueva planta en los últimos años del reinado de Carlos X. La bóveda de madera empieza a pudrirse por la parte superior, y aquí y allá presenta desconchones negros en su pintura azul.
Sobre la puerta, donde deberían estar los órganos, hay una galería para los hombres, con una escalera de caracol que retumba bajo los huecos. La luz del día, que llega por vidrieras de un solo color, ilumina oblicuamente los bancos que se alinean perpendiculares a la pared, tapizada aquí y allá por alguna esterilla fijada con clavos, y en cuya parte inferior pueden leerse en grandes caracteres estas palabras: Banco del señor fulano. Más allá, en el punto en que la nave se estrecha, el confesionario hace juego con una estatuilla de la Virgen, vestida de raso, tocada con un velo de tul salpicado de estrellas de plata, y con los pómulos tan llenos de púrpura como un ídolo de las Islas Sandwich. Por último, una copia de la Sagrada Familia, regalo del ministro del Interior, que, dominando el altar mayor entre 4 candelabros, remata al fondo la perspectiva. Los bancos del coro, de madera de abeto, han quedado sin pintar. El mercado, es decir, un cobertizo de teja sostenido por una veintena de postes, ocupa por sí solo, aproximadamente, la mitad de la plaza mayor de Yonville. El ayuntamiento, construido según los planos de un arquitecto de París, es una especie de templo griego que hace esquina junto a la casa del farmacéutico. Tiene en la planta baja 3 columnas jónicas y, en el primer piso, una galería de medio punto, mientras el tímpano que la remata está totalmente ocupado por un gallo galo que apoya una pata en la carta y sostiene en la otra la balanza de la justicia. Pero lo que más llama la atención es, frente a la posada del Lion d'Or, la farmacia del señor Omais. De noche, sobre todo, cuando tiene encendido el quinqué y los bocales rojos y verdes que embellecen su escaparate proyectan a lo lejos, sobre el suelo, sus 2 claridades de color, entonces, a través de ellos, como en unos fuegos de bengala, se vislumbra la sombra del farmacéutico acodado en su mostrador. Su casa está cubierta de arriba abajo de inscripciones escritas en letra inglesa, en redonda y de molde: aguas de Vichy, de Celsi y de Barejes, arropes depurativos, medicina Raspail, racaute los árabes, pastillas Darcet, ungüento Regnault, vendas, baños, chocolates de régimen, etc. Y la muestra, que ocupa todo el ancho de la tienda, dice en letras doradas: Omais, farmacéutico. Luego, al fondo de la botica, detrás de las grandes balanzas atornilladas al mostrador, la palabra laboratorio se extiende encima de una puerta acristalada que, a media altura, repite una vez más Omais, en letras doradas sobre fondo negro. Después de esto, ya no queda nada por ver en Yonville. La calle, única, de un tiro de escopeta de largo y bordeada por unas cuantas tiendas, acaba bruscamente en el recodo de la carretera. Dejándola a la derecha y siguiendo el pie de la cuesta de Saint-Chan, se llega pronto al cementerio. Para ampliarlo, durante el cólera derribaron un lienzo de tapia y compraron 3 acres de terreno colindante, pero toda esta parte nueva está casi deshabitada, pues las tumbas siguen amontonándose, como en el pasado, hacia la puerta. El guarda, que es al mismo tiempo enterrador y sacristán en la iglesia, así saca doble beneficio de los cadáveres de la parroquia, ha aprovechado el terreno libre para sembrar patatas. De año en año, sin embargo, su pequeña parcela mengua, y cuando sobreviene una epidemia no sabe si alegrarse por las muertes o afligirse por las sepulturas. ¿Se alimenta usted de los muertos, Lestiboudois?, terminó diciéndole un día el señor cura. Estas sombrías palabras le hicieron pensar, lo frenaron un tiempo, pero todavía hoy sigue cultivando sus tubérculos, y hasta sostiene con descaro que nacen espontáneamente. Desde los sucesos que vamos a contar, nada ha cambiado de hecho en Yonville. La bandera tricolor de hojalata sigue girando en lo alto del campanario de la iglesia, la tienda de novedades sigue agitando al viento sus 2 banderolas de Indiana, los fetos del farmacéutico, como paquetes de yesca blanca, se pudren cada vez más en su turbio alcohol, y, sobre el portalón de la posada, el viejo león de oro, desteñido por las lluvias, sigue mostrando a los transeúntes sus rizos de perro de aguas. La tarde en que los esposos Bovary debían llegar a Yonville, la señora viuda Lefrancois, dueña de esa posada, estaba tan atareada que sudaba a mares removiendo sus cacerolas. Al día siguiente había mercado en el pueblo. Tenía que trinchar por anticipado las carnes, destripar los pollos, hacer sopa y café. Estaba, además, la comida de sus huéspedes, la del médico, su mujer y su criada, en el billar resonaban las carcajadas, en la sala pequeña,
3 molineros llamaban para que se les sirviera aguardiente, la leña ardía, las brasas crepitaban y, sobre la larga mesa de la cocina, entre los cuartos de cordero crudo, se amontonaban pilas de platos que temblaban con las sacudidas del tajo donde estaban picando las espinacas. En el corral se oía cacarear a las aves que la criada perseguía para cortarles el pescuezo. Un hombre en zapatillas de cuero verde, algo picado de viruelas y con un gorro de terciopelo con borla de oro, se calentaba la espalda contra la chimenea. Su cara solo expresaba satisfacción de sí mismo, y parecía sentirse tan satisfecho de la vida como el jilguero suspendido encima de su cabeza en una jaula de mimbre, era el farmacéutico. Artemise. Gritaba la posadera, parte unas astillas, llena las jarras, trae el aguardiente, date prisa. Si al menos supiera yo qué postre ofrecer a los señores que usted espera. Bondad divina, ya están otra vez los de la mudanza armando jaleo en el billar. Y han dejado su carromato delante del portón. La golondrina es muy capaz de destrozarlo cuando llegue. Llama a Porit para que lo meta en la cochera. Y pensar, señor Omais, que desde esta mañana puede que hayan jugado 15 partidas y bebido 8 jarras de sidra. Terminarán por desgarrarme el tapete, continuaba mirándolos de lejos, con la espumadera en la mano. No sería muy grande la pérdida, respondió el señor Omais, ya compraría usted otro. Otro billar, exclamó la viuda. Pero si ese ya no aguanta, señora Lefrancois, se lo repito, se equivoca usted. Y mucho. Además, ahora los aficionados quieren troneras estrechas y tacos pesados. Ya no se juega a la carambola, todo ha cambiado. Hay que ir con el siglo. Fíjese, si no, en Terrier. La posadera se puso roja de despecho. El farmacéutico añadió. Por mucho que usted diga, su billar es más bonito que el de usted, y si, por ejemplo, se les ocurriera organizar un campeonato patriótico en favor de Polonia o los inundados de Lyon. No son pordioseros como los que nos asustan. Le interrumpió la posadera encogiendo sus gruesos hombros. Vamos, vamos, señor Omais, mientras el Lion de Oro exista, la gente seguirá viniendo aquí. Nosotros sí que tenemos el riñón bien cubierto. En cambio, el día menos pensando verá cerrado el Café Francais, y con un buen cartel en el tejadillo. Cambiar mi billar, continuaba hablando para sus adentros, con lo bien que me viene para poner mi colada, y en el que, en la temporada de caza, han llegado a dormir encima hasta 6 viajeros. Pero, ¿por qué no llega de una vez ese zángano de Ibert? ¿Lo espera para la cena de esos señores?, preguntó el boticario. ¿Esperarle? Pues, ¿y el señor Viney? Lo verá usted entrar cuando den las 6, porque no hay otro en el mundo en cuanto a puntualidad. Siempre hay que guardarle su sitio en la salita. Se dejaría matar antes que obligarle a cenar en otro. Con lo delicado que es. Y tan exigente para la sidra. No como el señor Lian, ese llega algunas veces a las 7, incluso a las 7:30, ni siquiera se fija en lo que come. Excelente muchacho. Nunca una palabra más alta que otra. Es que hay mucha diferencia, como usted sabe, entre alguien que ha recibido educación y un antiguo carabinero que hoy es recaudador de impuestos. Sonaron las 6. Entró Viney. Vestía una levita azul que caía por su propio peso alrededor de su enjuto cuerpo, y su gorra de cuero, con orejeras anudadas con cordones en la parte superior de la cabeza, dejaba ver, bajo la visera levantada, una frente calva, hundida por el uso del casco. Llevaba chaleco de paño negro, cuello de crin, pantalón gris y, en todo tiempo, unas botas bien lustradas que tenían 2 bultos paralelos debido a los juanetes. Ni un solo pelo rebasaba la línea de la rubia sotabarba que, rodeando la mandíbula, enmarcaba como el borde de un arriate su rostro alargado e inexpresivo, de ojos pequeños y nariz aguileña. Avesado en todos los juegos de cartas, buen cazador y con una bonita letra, tenía en su casa un torno con el que, con el celo de un artista y el egoísmo de un burgués, se entretenía torneando servilleteros de los que tenía atestada la casa. Se dirigió hacia la salita, pero antes hubo que hacer salir a los 3 molineros, y, durante todo el tiempo que tardaron en ponerle la mesa, Viney permaneció callado en su sitio, junto a la estufa,
luego cerró la puerta y se quitó la gorra, como era su costumbre. No serán cumplidos los que le desgasten la lengua, dijo el farmacéutico en cuanto se quedó a solas con la posadera. Nunca habla de más, respondió ella. La pasada semana vinieron 2 viajantes de paños, unos jóvenes muy simpáticos que, por la noche, contaban montones de chistes que me hicieron desternillarme de risa. Pues bien, él permanecía allí, como un pasmarote, sin decir palabra. Sí, dijo el farmacéutico, ni pizca de imaginación, ni ocurrencias, nada de lo que caracteriza al hombre de mundo. Y eso que dicen que tiene recursos, objetó la posadera. ¿Recursos? Replicó el señor Omais. ¿Recursos, él? En lo suyo, quizá, añadió en un tono más tranquilo. Y prosiguió. Ah, que un negociante que se relaciona con gente de calidad, que un jurisconsulto, un médico, un farmacéutico, estén tan absorbidos que se vuelvan raros e incluso huraños, lo comprendo, hemos visto muchos ejemplos en la historia. Pero por lo menos están pensando en algo. A mí, por ejemplo, ¿cuántas veces me ha ocurrido ponerme a buscar mi pluma en el escritorio para escribir una etiqueta y terminar dándome cuenta de que la llevaba en la oreja? Mientras, la señora Lefrancois se acercó hasta el umbral para ver si llegaba la golondrina. Se estremeció. Un hombre vestido de negro entró de pronto en la cocina. Con las últimas luces del crepúsculo se distinguía que tenía una cara rubicunda y un cuerpo atlético. ¿Qué se le ofrece, señor cura?, preguntó la posadera, a la vez que alcanzaba de la chimenea uno de los candeleros de cobre, allí dispuesto en columnata con sus velas. ¿Quiere tomar algo? Un dedo de casis, un vaso de vino. El eclesiástico rehusó muy amablemente. Venía a buscar su paraguas, que había olvidado el otro día en el convento de Ernemont, y, después de haber rogado a la señora Lefrancois que se lo enviara a la casa parroquial por la noche, salió para ir a la iglesia, donde sonaba el Ángelus. Cuando el farmacéutico dejó de oír en la plaza el ruido de los zapatos del cura, consideró muy inapropiada su conducta de hacía un momento. Aquella negativa a aceptar un refresco le parecía una hipocresía de las más odiosas. Los curas se ponían las botas comiendo y bebiendo cuando nadie los veía, y trataban de volver a los tiempos del diezmo. La posadera salió en defensa de su párroco. Además, puede doblar a 4 como usted bajo su rodilla. El año pasado ayudó a nuestros mozos a meter la paja, cargaba hasta con 6 pacas al mismo tiempo, de lo fuerte que es. Estupendo, dijo el farmacéutico. Mande usted a sus hijas a confesarse con mocetones de semejante temperamento. Si yo fuera el gobierno, querría que sangrasen a los curas una vez al mes. Sí, señora Lefrancois, una buena flebotomía todos los meses, en interés del orden público y las buenas costumbres. Cállese ya, señor Omais. Es usted un impío. No tiene usted religión. El farmacéutico respondió. Tengo religión, mi religión, y más incluso que todos ellos con sus farsas y charlatanerías. Por el contrario, yo adoro a Dios. Creo en el Ser Supremo, en un Creador, quien quiera que sea, poco me importa, que nos ha puesto en este mundo para cumplir aquí nuestros deberes de ciudadanos y de padres de familia, pero no necesito ir a una iglesia a besar bandejas de plata ni a engordar de mi bolsillo a un atajo de farsantes que comen mucho mejor que nosotros. Porque se le puede honrar igual de bien en un bosque, en un campo, o incluso contemplando la bóveda etérea, como los antiguos. Mi Dios, el mío, es el Dios de Sócrates, de Franklin, de Voltaire y de Béranger. Yo estoy a favor de la profesión de fe del vicario saboyano y de los inmortales principios del 89. Por eso no admito a un Dios que pasea por su jardín bastón en mano, aloja a sus amigos en el vientre de las ballenas, muere lanzando un grito y resucita al cabo de 3 días, cosas absurdas en sí mismas y completamente contrarias, por otro lado, a todas las leyes de la física, lo cual nos demuestra, de paso, que los sacerdotes siempre han estado sumidos en una ignorancia infame, en la que tratan de sepultar con ellos a los pueblos. Se calló, buscando a su alrededor con la vista a un público. En su efervescencia, el farmacéutico se había creído por un instante en pleno consejo municipal. Pero la posadera ya no le escuchaba, prestaba atención a un zumbido lejano.
fue distinguiéndose el rodar de un carruaje mezclado con un crujir de hierros flojos que golpeaban contra el suelo, y por fin la golondrina se detuvo delante de la puerta. Era un arcón amarillo montado sobre dos grandes ruedas que, subiendo hasta la altura de la vaca, impedían a los viajeros ver el camino y le llenaba los hombros de barro. Los pequeños cristales de sus estrechas ventanillas temblaban en sus marcos cuando el coche estaba cerrado, y, aquí y allá, conservaban manchas de barro entre su vieja capa de polvo, que ni siquiera las lluvias de tormenta lavaban por completo. Formaban el tiro 3 caballos, 2 detrás y 1 delante, en el centro, y, al bajar las cuestas, el carruaje tocaba el suelo dando tumbos. Llegaron a la plaza algunos vecinos de Yonville, hablaban todos a la vez pidiendo noticias, explicaciones y banastas, y Bert no sabía a quién responder. Era él quien se encargaba de hacer en la ciudad los recados de la zona. Iba a las tiendas, traía rollos de cuero al zapatero, chatarra al herrador, una barrica de arenques a su ama, gorros a la sombrerería, postizos a la peluquería, y en el trayecto de vuelta repartía sus paquetes, que echaba por encima de las tapias de los corrales, de pie sobre el pescante y gritando a pleno pulmón mientras sus caballos iban al paso por sí solos. Le había retrasado un incidente, la galga de Madame Bovary se había escapado por el campo. Le estuvieron silbando un cuarto de hora largo. El propio Hubert había desandado media legua creyendo verla a cada instante, pero hubo de seguir viaje. Emma había llorado, se había enfurecido, había acusado a Charles de aquella desgracia. El señor Larue, comerciante de tejidos que iba con ella en el coche, había tratado de consolarla con numerosos ejemplos de perros perdidos que reconocían a su dueño al cabo de muchos años. Contaban de uno, decía, que había vuelto de Constantinopla a París. Otro había hecho 50 leguas en línea recta y pasado a nado 4 ríos, y su propio padre había tenido un perro de aguas que, tras 12 años de ausencia, le había saltado de pronto a la espalda, en plena calle, una noche que salía a cenar fuera de casa. Segunda parte, 2. Emma fue la primera en apearse, luego Félicité, el señor Larue, una nodriza, y hubo que despertar a Charles en su rincón, donde se había quedado completamente dormido en cuanto llegó la noche. Homais se presentó, ofreció sus respetos a la señora, sus cumplidos al señor, dijo que estaba encantado de haber podido serles de alguna utilidad, y añadió con aire cordial que se había tomado la libertad de invitarse a cenar, dado que, además, su mujer estaba fuera. Cuando estuvo en la cocina, Madame Bovary se acercó a la chimenea. Con la punta de 2 dedos se cogió el vestido a la altura de la rodilla, tras habérselo subido hasta los tobillos, tendió hacia las llamas, por encima de la pierna de cordero que daba vueltas en el asador, su pie calzado con una botina negra. El fuego la iluminaba por entero, penetrando con una luz cruda la trama de su vestido, los poros uniformes de su blanca piel e incluso los párpados de sus ojos, que pestañeaban de vez en cuando. Un gran color rojo pasaba sobre ella, según el soplo de la corriente que venía de la puerta entreabierta. Desde el otro lado de la chimenea, un joven de melena rubia la miraba en silencio. Como se aburría mucho en Yonville, donde estaba de pasante en la notaría de Maese Guillaumin, el señor Lian Dupuy, él era el segundo parroquiano habitual del Lion d'Or, retrasaba el momento de la cena con la esperanza de que a la fonda llegase algún viajero con quien hablar durante la velada. Los días que terminaba pronto su tarea se veía obligado, por no saber qué hacer, a llegar a la hora exacta y soportar, desde la sopa hasta el queso, el cara a cara con Binet. Por eso aceptó con alegría la propuesta de la posadera de cenar en compañía de los recién llegados, y pasaron a la sala grande, donde la señora Lefrancois, pomposamente, había mandado poner los 4 cubiertos. Homais pidió permiso para no quitarse el gorro griego, por miedo a las corizas. Luego, volviéndose hacia su vecina. Sin duda la señora estará un poco cansada. Da unos tumbos tan espantosos nuestra golondrina. Es cierto, respondió Emma, pero siempre me divierte lo que se sale de lo habitual, me gusta cambiar de aires. Es tan aburrido, suspiró el pasante, vivir clavado en los mismos sitios. Sí, como yo, se viera obligado a estar siempre a caballo, dijo Charles. Pues en mi opinión no hay nada más agradable, replicó Lian dirigiéndose a Madame Bovary, cuando se puede, añadió. Además, decía el boticario,
el ejercicio de la medicina no es muy penoso en nuestra comarca, pues el estado de las carreteras permite el uso del cabriolé, y, por regla general, los campesinos, que son gente acomodada, pagan bastante bien. Desde el punto de vista médico, y aparte de los casos ordinarios de enteritis, bronquitis, afecciones biliosas, etc., tenemos de vez en cuando algunas fiebres intermitentes durante la siega, pero, en resumidas cuentas, pocas cosas graves, nada especial que señalar, salvo muchos humores fríos, debido sin duda a las deplorables condiciones higiénicas de nuestras viviendas campesinas. Encontrará usted muchos prejuicios que combatir, señor Bouverie, mucha cabezonería rutinaria, donde se estrellarán a diario todos los esfuerzos de su ciencia, porque se sigue recurriendo a las novenas, a las reliquias, al cura, antes que ir, como sería lo natural, al médico o al farmacéutico. Sin embargo, a decir verdad, el clima no es malo, y en la comuna contamos incluso con unos cuantos nonagenarios. El termómetro, según observaciones que yo mismo he hecho, baja en invierno hasta 4 grados, y, en la estación estival, alcanza los 25, los 30 centígrados como mucho, lo que equivale a 24 Reaumur como máximo, o, dicho de otro modo, 54 Fahrenheit, medida inglesa, no más. Y, en efecto, estamos resguardados de los vientos del norte por el bosque de Argueil por un lado, y de los vientos del oeste por la cuesta de Saint-Jean por el otro, y este calor, sin embargo, que, a causa del vapor de agua desprendido por el río y a la considerable presencia en los prados de animales que, como usted sabe, exhalan mucho amoníaco, es decir, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, no, nitrógeno e hidrógeno solo, y que, al absorber el humus de la tierra, mezclando todas estas distintas emanaciones, reuniéndolas en un haz, por así decir, y combinándose espontáneamente con la electricidad difundida en la atmósfera, cuando la hay, a la larga podría, como en los países tropicales, engendrar miasmas insalubres. Ese calor, digo, se ve atemperado oportunamente por el lado de donde viene, o más bien de donde puede venir, es decir, por el sur, por los vientos del sudeste, que, al haberse refrescado por sí mismos al pasar por el Sena, a veces nos llegan de repente como brisas de Rusia. ¿Tienen ustedes al menos algunos paseos por los alrededores?, prosiguió Madame Bovary dirigiéndose al joven. Oh, muy pocos, respondió él. Hay un sitio que llaman el Pastizal, en lo alto de la cuesta, en la linde del bosque. A veces voy allí los domingos, y allí me quedo con un libro contemplando la puesta de sol. Para mí no hay nada tan admirable como las puestas de sol, repuso ella, pero sobre todo a la orilla del mar. Oh, adoro el mar, dijo Lian. Y además, replicó Madame Bovary, ¿no le parece que el espíritu navega más libremente por esa superficie sin límites, cuya contemplación nos eleva el alma y nos da ideas de infinito, de ideal? Lo mismo sucede con los paisajes de montaña, repuso Lian. Tengo un primo que viajó por Suiza el año pasado, y me decía que no puede uno imaginarse la poesía de los lagos, el encanto de las cascadas, el gigantesco efecto de los ventisqueros. Se ven pinos de un tamaño increíble atravesados en los torrentes, cabañas suspendidas sobre precipicios, y, a 1000 pies por debajo, valles enteros cuando las nubes se abren. Espectáculos así deben de entusiasmar, de predisponer a la oración, al éxtasis. Por eso ya no me extraña lo de aquel célebre músico que, para mejor excitar su imaginación, solía ir a tocar el piano delante de algún paraje imponente. ¿Sabe usted música?, preguntó ella. No, pero me gusta mucho, respondió él. No le haga caso, Madame Bovary, interrumpió Mais inclinándose sobre su plato, es pura modestia. ¿Cómo que no, querido? Pero si el otro día estaba usted cantando maravillosamente en su cuarto El Ángel de la Guarda, 81. Bien que le oía yo desde el laboratorio, lo vocalizaba usted como un actor. Lian vivía, de hecho, en casa del farmacéutico, donde tenía una pequeña habitación que daba a la plaza, en el segundo piso. Se ruborizó ante el cumplido de su casero, que ya se había vuelto hacia el médico y estaba enumerándole uno tras otro los principales habitantes de Yonville. Contaba anécdotas, daba informaciones, no se sabía exactamente la fortuna del notario, y estaba la casa Tubache, que creaba muchos problemas.
Emma prosiguió. ¿Y qué música prefiere? Oh, la música alemana, la que hace soñar. ¿Conoce los italianos, 82? Todavía no, pero los veré el próximo año, cuando vaya a vivir a París para terminar mi carrera de Derecho. Es lo que yo tenía el honor de contarle a su señor marido, dijo el farmacéutico, a propósito de ese pobre Yanoda que ha huido. Gracias a las locuras que hizo, podrán disfrutar ustedes de una de las casas más confortables de Yonville. Lo más cómodo que tiene para un médico es una puerta que da a la alameda y permite entrar y salir sin ser visto. Además, está equipada con todo lo que resulta agradable en una casa: lavadero, cocina con despensa, salón familiar, cuarto para la fruta, etc. Era un hombre decidido que no reparaba en gastos. Mandó construir al final del huerto, junto al agua, un cenador expresamente para beber cerveza en verano, y si a la señora le gusta la jardinería, podrá. A mi mujer no le gustan demasiado esas cosas, dijo Charles, por más que le recomienden hacer ejercicio, siempre prefiere quedarse en su cuarto leyendo. Igual que yo, replicó Liane, qué mejor cosa, en realidad, que estar por la noche al amor de la lumbre con un libro, mientras el viento bate los cristales y arde la lámpara. ¿Verdad que sí? Dijo ella, clavando en él sus grandes ojos negros muy abiertos. No se piensa en nada, continuaba él, las horas pasan. Uno recorre sin moverse países que cree estar viendo, y el pensamiento, siguiendo la ficción, se recrea en los detalles o sigue el hilo de las aventuras. Se identifica con los personajes y parece que es uno mismo quien palpita bajo sus ropas. Es verdad. Es verdad. Decía ella. ¿No le ha ocurrido a veces, prosiguió Liane, encontrar en un libro una idea vaga que se ha tenido, alguna imagen borrosa que vuelve de lejos, y es algo así como la exposición completa de nuestro sentimiento más sutil? Sí, lo he sentido, respondió ella. Por eso, sobre todo, me gustan los poetas, dijo él. Los versos me parecen más tiernos que la prosa, y nos hacen llorar mucho mejor. Pero a la larga cansan, replicó Emma, y, en cambio, ahora adoro las historias que se siguen de un tirón, esas que provocan miedo. Detesto a los héroes vulgares y los sentimientos tibios, como los que hay en la naturaleza. En efecto, observó el pasante, esas obras que no llegan al corazón se apartan, para mí, de la verdadera finalidad del arte. Es tan dulce, en medio de los desencantos de la vida, poder trasladarse con el pensamiento a unos caracteres nobles, a unos afectos puros y a unos cuadros de felicidad. Para mí, que vivo aquí, lejos del mundo, es mi única distracción, porque son tan pocos los alicientes que ofrece Yonville. Como Tousts, sin duda, replicó Emma, por eso siempre estoy abonada a un gabinete de lectura. Si la señora quiere hacerme el honor de utilizarla, dijo el farmacéutico, que acababa de oír estas últimas palabras, tengo a su disposición una biblioteca compuesta por los mejores autores: Voltaire, Rousseau, Dalí, Walter Scott, el hecho de Feuilletons, etc., y además recibo diferentes hojas periódicas, entre ellas Le Fanal de Rouen a diario, ya que tengo el privilegio de ser su corresponsal para las circunscripciones de Bachy, Fourchis, Neufchâtel, Yonville y alrededores. Estaban a la mesa desde hacía 2 horas y media, pues la criada Artemise, arrastrando perezosamente sus chancletas de orillo sobre las baldosas, traía los platos uno a uno, se le olvidaba todo, no entendía nada y siempre se dejaba entreabierta la puerta del billar, que chocaba contra la pared con el extremo del pestillo. Mientras hablaba, y sin darse cuenta, Liane había apoyado el pie en uno de los travesaños de la silla en que estaba sentada Madame Bovary. Llevaba esta una pequeña corbatita de seda azul, que mantenía erguido como una gorguera un cuello de batista plisado, y según los movimientos de cabeza que hacía, la parte inferior de su cara se le hundía en la tela o emergía de ella suavemente. Así, uno junto a otro, mientras Charles y el farmacéutico charlaban, se adentraron en una de esas vagas conversaciones en las que el azar de las frases siempre lleva al centro fijo de una simpatía mutua. Espectáculos de París, títulos de novelas, nuevos bailes y una sociedad para ellos desconocida, Tousts, donde ella había vivido, Yonville, donde estaban, lo examinaron todo, hablaron de todo hasta el final de la cena. Una vez servido el café,
Félicité se fue a preparar la habitación en la nueva casa, y no tardaron los comensales en levantar el campo. La señora Lefrancois dormía al calor de las cenizas, mientras que el mozo de cuadra, con un farol en la mano, esperaba al matrimonio Bovary para acompañarlos a su casa. Su melena pelirroja estaba llena de briznas de paja, y cojeaba de la pierna izquierda. Cuando hubo cogido con su otra mano el paraguas del señor cura, se pusieron en camino. El pueblo estaba dormido. Los postes del mercado proyectaban grandes sombras alargadas. La tierra estaba toda gris, como en una noche de verano. Pero como la casa del médico se hallaba a 50 pasos de la posada, tuvieron que despedirse casi de inmediato, y el grupo se dispersó. Nada más llegar al vestíbulo, Emma sintió que sobre sus hombros caía como un lienzo húmedo el frío del yeso. Las paredes eran recientes y los peldaños de madera crujieron. En el dormitorio, en el primer piso, una claridad blanquecina pasaba a través de las ventanas sin cortinas. Se divisaban copas de árboles y, más lejos, la pradera, a medias anegada en la bruma que humeaba a la luz de la luna siguiendo el curso del río. En medio del piso, todo revuelto, había cajones de cómoda, botellas, varillas de cortinas, barras doradas, colchones encima de las sillas y jofainas por el suelo, pues los dos hombres que habían llevado los muebles lo habían dejado todo allí, de cualquier manera. Era la cuarta vez que dormía en un lugar desconocido. La primera fue el día de su entrada en el convento. La segunda, la de su llegada a Toulouse, la tercera, en la Vauchessard, y esta era la cuarta, y cada una había resultado ser en su vida como la inauguración de una fase nueva. No creía que las cosas pudieran ser iguales en lugares distintos, y, como la parte vivida había sido mala, sin duda la que faltaba por consumir sería mejor. Segunda parte, 3. Al día siguiente, al despertarse, vio al pasante en la plaza. Emma estaba en bata. Él levantó la cabeza y la saludó. Ella hizo una rápida inclinación y cerró la ventana. Ian estuvo esperando todo el día a que llegaran las 6 de la tarde, pero, al entrar en la posada, solo encontró al señor Binet, sentado a la mesa. Aquella cena de la víspera era para él un acontecimiento importante. Nunca, hasta entonces, había hablado 2 horas seguidas con una dama. ¿Cómo, pues, había sido capaz de exponerle, y en semejante lenguaje, todas aquellas cosas que antes no habría dicho tan bien? Era por lo general tímido y guardaba esa reserva que participa a un tiempo del pudor y del disimulo. A los de Yonville les parecía que tenía modales como es debido. Escuchaba los razonamientos de las personas mayores y no parecía nada exaltado en política, cosa notable en un joven. Poseía además diversos talentos, pintaba la acuarela, sabía leer la clave de sol y le gustaba entregarse a la lectura después de la cena cuando no jugaba a las cartas. El señor Omais lo consideraba por su instrucción, la señora Omais lo apreciaba por su amabilidad, pues muchas veces acompañaba al jardín a los pequeños Omais, críos siempre sucios, muy maleducados y algo linfáticos, como su madre. Para cuidarlos tenían, además de la criada, a Justin, el mancebo de la farmacia, primo segundo del señor Omais, a quien habían recogido en la casa por caridad, y que también servía de criado. El boticario se mostró como el mejor de los vecinos. Informó a Madame Bovary sobre los proveedores, hizo venir expresamente al que le vendía la sidra, probó personalmente la bebida y se ocupó de que el tonel estuviera bien colocado en la bodega, también indicó la manera de arreglárselas para tener una provisión de manteca a buen precio y llegó a un trato con Lestiboudois, el sacristán, que, además de sus funciones sacerdotales y mortuorias, cuidaba los principales jardines de Yonville por horas o al año, a gusto de la gente. No era solo la necesidad de ocuparse de los demás lo que impulsaba al farmacéutico a tanta cordialidad obsequiosa, por debajo había un plan. Había infringido la ley del 19 ventoso del año 11, artículo 1, que prohíbe ejercer la medicina a todo individuo que no posea el título, hasta el punto de que, por tenebrosas denuncias, Omais había tenido que comparecer en Rouen ante el fiscal del rey, en su despacho particular. El magistrado lo había recibido de pie, con su toga, el armiño sobre los hombros y el birrete en la cabeza. Era por la mañana, antes de la audiencia. En el corredor se oían pasar las recias botas de los gendarmes y una especie de ruido lejano de grandes cerrojos que se corrían.
Al farmacéutico le zumbaron los oídos hasta el punto de creer que iba a sufrir una congestión. Entrevió calabozos subterráneos, a su familia llorando, la farmacia vendida, desparramados todos los bocales, y tuvo que entrar en un café y tomar un vaso de ron con agua de Seltz para reponerse. Poco a poco fue debilitándose el recuerdo de esa admonición, y continuaba, como antes, despachando consultas anodinas en la rebotica. Pero el alcalde no le quería bien, los colegas le tenían envidia y era de temer lo peor. Ganarse al señor Bovary con amabilidades era conseguir su gratitud e impedir que más tarde, si se daba cuenta de algo, hablase. Por eso Mais le llevaba el periódico todas las mañanas, y muchas veces, por la tarde, dejaba un momento la farmacia para ir a casa del oficial de salud y charlar. Charles estaba triste, la clientela no llegaba. Permanecía sentado largas horas sin hablar, iba a echar una cabezada a su gabinete o miraba coser a su mujer. Para distraerse, se empleó como operario en su casa, y trató incluso de pintar el desván con un resto de color que habían dejado los pintores. Pero la cuestión del dinero le preocupaba. Había gastado tanto en las reparaciones de Tousts, en los vestidos de su mujer y en la mudanza que en 2 años se había fumado toda la dote, más de 3.000 escudos. Además, cuántas cosas estropeadas o perdidas en el traslado de Tousts a Yonville, sin contar el cura de Escayola, que, al caerse de la carreta en un tumbo demasiado fuerte, se había roto en 1000 pedazos sobre los adoquines de Quincampoix. Una preocupación más grata vino a distraerle, el embarazo de su mujer. A medida que se acercaba el momento, la mimaba más. Era otro vínculo carnal que se establecía y algo así como el sentimiento continuo de una unión más compleja. Cuando veía de lejos su paso perezoso y girar suavemente la cintura sobre sus caderas sin corsé, cuando, a solas los dos, la contemplaba a placer y ella, sentada, adoptaba posturas fatigadas en su sillón, entonces no cabía en sí de gozo, se levantaba, la besaba, le pasaba las manos por la cara, la llamaba mamaíta, quería hacerle bailar, y soltaba, riendo y llorando a medias, toda clase de bromas cariñosas que se le ocurrían. La idea de haber engendrado le deleitaba. Ya no le faltaba nada. Conocía la existencia humana en toda su extensión, y, apoyado en los codos, se sentaba a la mesa lleno de serenidad. Al principio, Emma sintió una gran extrañeza, luego tuvo deseos de dar a luz para saber qué era ser madre. Pero, como no podía hacer los gastos que quería, tener una cuna de balancín con cortinas de seda rosa y gorritos bordados, renunció a la canastilla en un acceso de amargura, y le encargó todo a una costurera del pueblo, sin escoger nada ni discutir. Así que no se recreó en esos preparativos en los que va fomentándose la ternura de las madres, y quizá por eso su cariño quedó desde el principio un tanto atenuado. Pero como Charles hablaba de la criatura en todas las comidas, no tardó en pensar en él de una manera más continua. Deseaba un niño, sería fuerte y moreno, lo llamaría George, y esa idea de tener por hijo un varón era como el esperado desquite de todas sus pasadas impotencias. Por lo menos, un hombre es libre, puede recorrer las pasiones y los países, franquear los obstáculos, probar las dichas más lejanas. Pero a una mujer le está continuamente prohibido. Inerte y flexible a un tiempo, tiene en su contra las debilidades de la carne junto con las dependencias de la ley. Su voluntad, como el velo de su sombrero sujeto por un cordón, palpita a todos los vientos, siempre tiene algún deseo que tira de ella, algún convencionalismo que la frena. Dio a luz un domingo, a eso de las 6, cuando salía el sol. «Es una niña», dijo Charles. Ella volvió la cabeza y se desmayó. Casi inmediatamente acudió la señora O'Mais y la besó, así como la tía Lefrancois, del Lion d'Or. El farmacéutico, como hombre discreto, se limitó a dirigirle algunas felicitaciones provisionales por la puerta entreabierta. Quiso ver a la niña, y la encontró bien constituida. Durante la convalecencia, Emma se preocupó mucho de buscar un nombre para su hija. Primero pasó revista a todos los que tenían terminaciones italianas, como Clara, Luisa, Amanda, Atalía, también le gustaba Galsuindá, y más todavía Isolda o Leocadia. Charles deseaba poner a la niña el nombre de su madre, Emma se oponía. Recorrieron el calendario de punta a cabo, y consultaron a los conocidos.
Al señor Lian, decía el farmacéutico, con el que hablaba yo el otro día de eso, le extraña que no elijan ustedes Madeleine, que está muy de moda en estos tiempos. Pero la madre del señor Bovary protestó enérgicamente contra ese nombre de pecadora. En cuanto al señor Omais, sentía predilección por todos los que recordaban a un gran hombre, un hecho ilustre o una idea generosa, y con arreglo a ese sistema había bautizado a sus 4 hijos. Así, Napoleón representaba la gloria y Franklin la libertad, Irma quizá era una concesión al romanticismo, pero Athalie, un homenaje a la más inmortal obra maestra de la escena francesa. Y es que sus convicciones políticas no impedían sus admiraciones artísticas, el pensador no ahogaba en él al hombre sensible, sabía establecer diferencias, separar la imaginación del fanatismo. De esa tragedia, por ejemplo, condenaba las ideas, pero admiraba el estilo, maldecía el concepto, pero aplaudía todos los detalles, y se exasperaba contra los personajes, entusiasmándose con sus discursos. Cuando leía las tiradas más significativas, se sentía transportado, pero cuando pensaba en el provecho que el partido de los devotos sacaba de aquello, se desesperaba, y en esa confusión de sentimientos en que se debatía habría querido a un tiempo poder coronar a Racine con ambas manos y discutir con él durante un buen cuarto de hora. Finalmente, Emma se acordó de que en el castillo de la Vaugesarde había oído a la marquesa llamar Berta a una joven, desde entonces quedó elegido ese nombre, y como Paparu no podía acudir pidieron al señor Omais que fuera el padrino. Este dio productos de su establecimiento como regalos, a saber, 6 cajas de azufaifas, un bocal entero de racaut, 3 colodras de melcocha y, además, 6 barritas de azúcar cande que había encontrado en una alacena. La noche de la ceremonia hubo un gran convite, asistía el cura, se fueron animando. A la hora de los licores, el señor Omais entonó el Dios de la buena gente, 88. El señor Lian cantó una barcarola, y la madre del señor Bovary, que era la madrina, una romanza de los tiempos del imperio. Por último, el señor Bovary padre exigió que bajaran a la niña, y se puso a bautizarla con una copa de champán que le derramaba desde lo alto sobre la cabeza. Esta burla del primero de los sacramentos indignó al abate Bournisien. Bovary padre replicó con una cita de la guerra de los dioses, el cura quiso marcharse, las señoras suplicaban, intervino Omais, y entre todos lograron que volviera a sentarse el sacerdote, que siguió tomando tranquilamente, en su platillo, su media taza de café a medio beber. El señor Bovary padre se quedó todavía un mes en Yonville, deslumbrando a sus habitantes con un soberbio gorro de policía con galones de plata, que llevaba por la mañana para fumarse una pipa en la plaza. Como también era aficionado a beber mucho aguardiente, solía mandar a la criada Lion d'Or para que le comprase una botella, que apuntaban en la cuenta de su hijo, y, para perfumarse los pañuelos, gastó toda la provisión de agua de colonia que tenía su nuera. Esta no se encontraba a disgusto en su compañía. Había recorrido mundo, hablaba de Berlín, de Viena, de Estrasburgo, de sus tiempos de militar, de las amantes que había tenido, de las juergas que se había corrido. Además, se mostraba amable, e incluso a veces, en la escalera o en la huerta, la cogía por la cintura exclamando: «Charles, ten cuidado». Entonces la señora Bovary madre se alarmó por la felicidad de su hijo, y, temiendo que, a la larga, su esposo tuviera alguna influencia inmoral sobre las ideas de la joven, se apresuró a adelantar la marcha. Quizás sentía inquietudes más graves. El señor Bovary era un hombre que no respetaba nada. Un día, Emma sintió de pronto la necesidad de ver a su hijita, que había dado a criar a la mujer del carpintero, y, sin mirar en el calendario si habían pasado las 6 semanas de la Virgen, se encaminó hacia la morada de Raalat, que se encontraba al final del pueblo, al pie de la cuesta, entre la carretera y los prados. Era mediodía, las casas tenían cerradas las contraventanas, y los tejados de pizarra, que relucían bajo la cruda luz del cielo azul, parecían despedir chispas en la cresta de sus aguilones. Soplaba un viento bochornoso. Emma se sentía débil al andar, los guijarros de la acera le hacían daño, dudó entre volverse a casa o entrar en algún sitio para sentarse. En ese momento, de una puerta vecina salió el señor Lian con un legajo de papeles bajo el brazo. Se acercó a saludarla y se puso a la sombra delante de la tienda de Larue, bajo el toldo gris que sobresalía.
Madame Bovary dijo que iba a ver a su hija, pero que empezaba a estar cansada. Sí, dijo Liane, sin atreverse a continuar. ¿Va usted a alguna parte?, preguntó ella. Y, tras la respuesta del pasante, le pidió que la acompañase. Esa misma noche todo Yonville lo supo, y la señora Tuvache, la mujer del alcalde, declaró en presencia de su criada que Madame Bovary se comprometía. Para llegar a casa de la nodriza, al final de la calle, había que doblar a la izquierda, como para ir al cementerio, y seguir, entre casitas y corrales, un pequeño sendero bordeado de aleñas. Estaban en flor, y también las verónicas, los rosales silvestres, las ortigas y las ligeras zarzas que emergían de los matorrales. Por los huecos de los setos se veían, en los corrales, algún que otro cerdo en un estercolero, o vacas con pétalos al pecho frotando sus cuernos contra los troncos de los árboles. Caminaban despacio, muy juntos, ella apoyándose en él y él conteniendo el paso para acompasarlo al de ella. Delante revoloteaba un enjambre de moscas, zumbando en el aire cálido. Reconocieron la casa por un viejo nogal que le daba sombra. Baja y cubierta de tejas pardas, tenía colgada fuera, bajo la lucera del desván, una ristra de cebollas. Haces de leña menuda, de pie contra el seto de espinos, rodeaban un mancal de lechugas, algunas matas de espliego y unos guisantes en flor colocados en rodrigones. Corría un agua sucia desparramándose por la yerba, y alrededor había algunos harapos difíciles de distinguir, unas medias de punto, una camisola de indiana roja, y una gran sábana de grueso retor tendida a lo largo del seto. Al ruido de la cancela apareció la nodriza, llevando en un brazo un niño al que daba de mamar. Con la otra mano tiraba de un pobre crío raquítico, con la cara cubierta de escrófulas, hijo de un comerciante de géneros de Punto de Rouen, al que sus padres, demasiado ocupados por su negocio, dejaban en el campo. «Pase», dijo ella, «su pequeña está durmiendo ahí dentro». La habitación, en la planta baja, la única de la vivienda, tenía en el fondo, pegada a la pared, una amplia cama sin cortinas, mientras que la artesa ocupaba al lado de la ventana, uno de cuyos cristales estaba pegado con un sol de papel azul. En el rincón, detrás de la puerta, unos borceguíes de clavos relucientes se alineaban bajo la piedra del lavadero, junto a una botella llena de aceite que tenía una pluma en el gollete. Había un Mathieu Landsberg rodando en la polvorienta chimenea, entre pedernales, cabos de vela y trozos de yesca. Por último, colmo de lo superfluo en aquella casa, había una fama soplando unas trompetas, estampa recortada probablemente de algún prospecto de perfumería, y que 6 clavos de sueco fijaban a la pared. La hija de Emma dormía en el suelo, en una cuna de mimbre. La cogió con la manta que la envolvía, y se puso a cantar dulcemente mientras la mecía. Ian paseaba por el cuarto. Le parecía raro ver a aquella hermosa dama con su vestido de nanquín entre tanta miseria. Madame Bovary se ruborizó. Él se apartó, creyendo que tal vez sus ojos habían cometido alguna impertinencia. Luego Emma acostó de nuevo a la pequeña, que acababa de vomitar encima de su cuello de encaje. La nodriza acudió enseguida a limpiarla, asegurándole que no se notaría. «A mí me lo hace muchas veces», decía, «y no hago más que limpiarla continuamente. Si tuviera la amabilidad de encargar a Camus, el tendero, que me deje coger un poco de jabón cuando me haga falta. Hasta sería más cómodo para usted, así no tendría que molestarla». «Bueno, bueno», dijo Emma. «Hasta la vista, tía Alat». Y salió, limpiándose los pies en el umbral. La mujer la acompañó hasta el extremo del corral, sin dejar de hablar de lo mucho que le costaba levantarse por la noche. «Algunas veces estoy tan molida que me duermo en la silla, por eso debería darme por lo menos una librita de café molido, que me duraría un mes y que tomaría por la mañana con leche». Después de haber soportado sus muestras de agradecimiento, Madame Bovary se fue, y ya había avanzado un trecho por el sendero cuando un ruido de suecos le hizo volver la cabeza. Era la nodriza. «¿Qué pasa?». Entonces la campesina, llevándola aparte, detrás de un olmo, se puso a hablarle de su marido, que, con su oficio y 6 francos al año que el capitán. «Acabe de una vez», dijo Emma. «Es que», prosiguió la nodriza lanzando suspiros entre cada palabra, «tengo miedo de que se ponga triste al verme tomar café a mí sola, ya sabe,
los hombres. Pues lo tendrá, repetía Emma, se lo daré. Déjeme en paz. Ay, mi querida señora, es que debido a sus heridas tiene unos calambres horribles en el pecho. Hasta dice que la sidra lo debilita. Pero acabe de una vez, tía Ra'alat. Bueno, prosiguió esta haciendo una reverencia, si no fuera mucho pedirle, volvió a saludar otra vez, cuando usted quiera, y su mirada suplicaba, un jarrito de aguardiente, terminó diciendo, y le daré friegas con él a los piececitos de su niña, que los tiene tiernos como la lengua. Libre ya de la nodriza, Emma volvió a cogerse del brazo del señor Liam. Caminó deprisa durante un rato, luego cortó el paso, y su mirada, que hasta entonces dirigía hacia adelante, encontró el hombro del joven, cuya levita tenía un cuello de terciopelo negro. Encima le caía su pelo castaño, liso y bien peinado. Se fijó en sus uñas, que eran más largas de lo que se llevaba en Yonville. Cuidárselas era una de las grandes ocupaciones del pasante, y para ese menester guardaba en su escritorio una navajita especial. Volvieron a Yonville siguiendo la orilla del río. En la estación cálida, la ribera, más ancha, dejaba al descubierto hasta su base las tapias de las huertas, que tenían una escalera de varios peldaños descendiendo hasta el río, que fluía sin ruido, rápido y frío a la vista. Grandes yerbas delgadas se doblaban juntas, según la corriente que las empujaba, y se extendían en su limpidez como verdes cabelleras abandonadas. A veces, en la punta de los juncos o en la hoja de los nenúfares, caminaba o se posaba un insecto de patas finas. El sol atravesaba con un rayo las pequeñas pompas azules de las olas que se sucedían rompiéndose, los viejos sauces desmochados miraban en el agua su corteza gris, más allá, todo alrededor, la pradera parecía vacía. Era la hora de la comida en las granjas, y la joven y su acompañante solo oían, mientras caminaban, la cadencia de sus pasos sobre la tierra del sendero, las palabras que se decían, y el roce del vestido de Emma que susurraba en torno a ella. Las tapias de las huertas, rematadas en su barda con cascos de botella, estaban calientes como la cristalera de un invernadero. Entre los ladrillos habían brotado unos alelíes, y, con la punta de su sombrilla abierta, Madame Bovary, al pasar, hacía que se desgranasen en polvo amarillento algunas de sus flores marchitas, o alguna rama de madreselvas y de clemátides, que colgaba por fuera, era arrastrada un momento por la seda del vestido al enredarse en los flecos. Hablaban de una compañía de bailarines españoles a los que se esperaba dentro de poco en el teatro de Rouen. ¿Irá usted?, preguntó ella. Si puedo, sí, respondió él. No tenían nada más que decirse. Sus ojos, sin embargo, estaban llenos de una conversación más seria, y, mientras se esforzaban por encontrar frases triviales, ambos iban sintiéndose invadidos por una misma languidez, era una especie de murmullo del alma, profundo, continuo, que dominaba el de sus voces. Sorprendidos de asombro ante aquella dulzura desconocida, no pensaban en contarse su sensación o en descubrir su causa. Las dichas futuras, como las costas de los trópicos, proyectan sobre la inmensidad que las precede sus moricies nativas, una brisa perfumada, y cualquiera se adormece en esa embriaguez sin preocuparse siquiera del horizonte que no se alcanza a divisar. En algunos puntos, la tierra estaba hundida por el paso del ganado, tuvieron que caminar sobre grandes piedras verdes espaciadas en el barro. A menudo, Emma se detenía un minuto para mirar dónde poner su botina, y, vacilando sobre la piedra que temblaba, con los codos en el aire, el busto inclinado, indecisa la mirada, se reía entonces por miedo a caer en los charcos de agua. Cuando llegaron delante de su huerta, Madame Bovary empujó la pequeña cancela, subió corriendo los escalones y desapareció. Liam regresó a su estudio. El patrón estaba ausente, echó una ojeada a los expedientes, luego afiló una pluma, cogió finalmente el sombrero y se marchó. Fue al pastizal, en lo alto de la cuesta de Argueil, a la entrada del bosque, se tendió en el suelo bajo los abetos y miró el cielo a través de los dedos. «¿Cómo me aburro?», se decía, «¿cómo me aburro?». Se consideraba digno de lástima por vivir en aquel pueblo, con Homais por amigo y el señor Guillaumin por patrón. Este último, muy absorbido por sus asuntos, con gafas de montura de oro y patillas pelirrojas sobre una corbata blanca, no entendía nada de las delicadezas del espíritu,
aunque aparentase un aire embarado e inglés que en los primeros tiempos había deslumbrado al pasante. En cuanto a la mujer del farmacéutico, era la mejor esposa de Normandía, mansa como un cordero, amante de sus hijos, de su padre, de su madre, de sus primos, llorando por los males ajenos, con escasa aptitud para las tareas del hogar y detestando los corsés, pero tan pesada de movimientos, tan aburrida de escuchar, de un aspecto tan ordinario y de una conversación tan limitada, que él nunca había pensando, aunque ella tuviera 30 años y él 20, y durmieran puerta con puerta y hablara con ella a diario, que pudiera ser una mujer para alguien ni que poseyese de su sexo otra cosa que el vestido. ¿Y quién más había? Viney, algunos comerciantes, 2 o 3 taberneros, el cura, y por último, el señor Tuvache, el alcalde, con sus 2 hijos, gente acomodada, tosca, obtusa, que cultivaban sus tierras en persona, daban grandes comilonas en familia y además eran devotos y de un trato totalmente insoportable. Pero, sobre el fondo común de todos aquellos rostros humanos, destacaba, aislada y más lejana sin embargo, la figura de Emma, porque entre ella y él presentía una especie de vagos abismos. Al principio fue a su casa varias veces en compañía del farmacéutico. Charles no parecía demasiado interesado en recibirle, y Liane no sabía cómo actuar entre el miedo a ser indiscreto y el deseo de una intimidad que consideraba casi imposible.